Bueno, nuevamente acá compartiendo con ustedes de Forestaliemos. En el día de hoy quise acá grabar para tocar una temática o comenzar a hablar acerca de una temática pues que muchos colegas, amigos y conocidos me han pedido, y es la taxonomía vegetal o dendrología o pues botánica taxonómica, ¿sí? Todo lo relacionado a la identificación de las especies vegetales, principalmente árboles y arbustos. Eh, digamos que el interés de generar como este conocimiento, de compartir este conocimiento, es porque pues a muchas personas se les dificulta manejar esto eh, desde el punto de vista técnico, ¿no? Algunos pues conocen los árboles y saben que una rayán pues tiene las hojitas así, así, ¿cierto? Pero no saben realmente técnicamente por qué es una rayán o qué características tiene esa planta para clasificarlo dentro del grupo de lo que conocemos como los arrayanes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una temática que he querido abordar desde hace ya tiempo, pero pues por temas de tiempo, logística, también equipos y todo, no he podido hacerlo porque me gustaría manejarlo desde lo más básico hasta un nivel, por decirlo así, intermedio, ¿sí? Ya que es hasta donde los conocimientos me dan. Eh, pero pues me he dado cuenta que no podría hacerse solo un video para tratar esto, sino que debería ser más bien como una especie de curso tutorial, porque la verdad es una temática que no es difícil, sino que es un proceso. Es como caminar prácticamente. Entonces lleva una secuencia de pasos muy bien estructurados, entonces habría que hacerlo bien y plantearlo desde lo básico, desde la teoría, para que todo el mundo, no solamente personas profesionales o técnicos estudiados, sino cualquier persona pueda, digamos, aprender y hacerlo. Estoy pensando hacer esto eh, en el corto plazo. Vamos a ver si el tiempo y pues demás como recursos me dan para lograrlo. Eh, por ahora, pues quise traer otro video, que es justo el que vamos a hablar hoy, y es un tutorial de cómo podemos identificar una especie vegetal en oficina. Es decir, ya esto es para las personas que ya más o menos manejamos el tema o que al menos sabemos lo básico, ¿sí? De cómo identificar una planta, ¿cierto? Entonces, si yo en campo no puedo identificar el árbol porque no era muy común, no es, digamos, conocido por nosotros, ¿sí? Como por lo menos el caso, no sé, que ocurre que a veces uno va a campo y encuentra un guayabo. Entonces uno ya sabe que es un guayabo y de una vez le ponen la identificación, ¿no? Que un mango, ¿no? Que digamos acá en Ibagué, que es muy común el ocobo, el tabebuya rosia, que se conoce como guayacán amarillo, roble, digo guayacán rosado, o roble en otras regiones, eh, pues uno ya lo conoce, ¿cierto? Pero a veces uno se encuentra con plantas que en el momento no sabe qué son. Y entonces uno necesita, ya sea por curiosidad o porque lo requiere, identificarla. Entonces, ¿cómo hace uno esto? ¿Cómo lo puede hacer? A partir de registro fotográfico, ¿cierto? Entonces, pues les voy a explicar en este video al menos cómo lo hago yo o cuál sería como el proceder y qué herramientas digitales y tenemos disponibles hoy en día en la red, por lo menos acá en Colombia, que nos pueden ayudar para cumplir como con nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, pues vamos al grano. Listo, para el ejemplo práctico del video vamos a trabajar con dos especies, una más fácil que la otra, ¿sí? Y vamos a mirar cómo podríamos identificar las dos especies o llegar, digamos, así sea a nivel de género o así sea por lo menos a nivel de familia, ¿sí? Sabemos que cuando vamos a identificar una planta, lo podemos hacer hasta un nivel muy específico, ¿cierto? Como sería a nivel de especie o subespecie, pero muchas veces, y más teniendo en cuenta, digamos, la gran diversidad florística que tenemos acá en Colombia, ¿sí? La verdad es un tema sumamente complejo, ¿sí? Eh, pues muchas veces alcanzamos a llegar solamente hasta familia, incluso máximo hasta género, ¿cierto? En grupos muy diversos y complejos como puede ser los ingas, como puede ser las lauraces, como puede ser las mismas melastomatas, entonces muchas veces es más prudente llegar hasta nivel de género y ya, ¿cierto?
Vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Listo, resulta que yo hice un muestreo florístico en Caldas, ¿sí? En un municipio de Caldas, acá en Colombia. Entonces sabemos que estamos en la región andina de Colombia y tuve dos especies que no supe qué eran, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue tomar un registro fotográfico detallado de estas especies. O sea, no me puede traer la muestra, pero yo quiero identificarla, entonces yo tomé fotos detalladas. Eso sería como lo primero que uno debería hacer, tomar un registro fotográfico detallado de las hojas, eh, del fuste, ¿sí? También muchas veces para saber qué hábito tiene la planta, si es un árbol, un arbusto, etcétera. Y de las flores, si tiene flores también, ¿sí? Y de otras características que pueda observar, como por lo menos exudado, o si no lo puede captar en la fotografía, pues al menos anotarla o tener en mente que tenía estos caracteres, ¿cierto? Entonces esto es lo primero, ¿cierto? Yo sé que pues, tengo ya un registro fotográfico, sé que lo hice en Caldas, la región andina de Colombia, más o menos a unos 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta estas características. Y que era un árbol, era un arbolito, un árbol esta planta. Tengo dos especies, entonces vamos a empezar a identificar esta SP1, ¿cierto? Tengo la foto del fuste que no me dice gran cosa, pero acá tengo las hojas. Listo, cuando miramos las hojas, es lo primero que uno tiene que mirarle a una planta para empezar, digamos, a aproximarse a qué familia, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que saber o que uno quiere saber o necesita saber para llegar a identificar científicamente una planta es saber a qué familia eh, corresponde o digamos en qué familia se encuentra, ¿cierto? Y esto lo hacemos a partir de 4 atributos. Eso lo pienso explicar en el video básico que hagas de la base, pero pues que mucha gente, digamos ya los que trabajamos en este sector, pues lo comprendemos, que eso lo que viene a ser la posición de las hojas, la composición de las hojas, la presencia de estípulas y la presencia de exudados, es decir, si la planta bota o no bota alguna sustancia, ya sea leche, ya sea sangre, lo que llamamos, ¿sí? No sé, ya sea baba, transparente o hialina, ¿cierto? Sí. Al momento de hacer un corte, ¿cierto? Entonces, esas son como las 4 caracteres que nosotros tenemos que apreciar para poder identificar o más o menos aproximarnos a qué familia podría corresponder nuestra planta, ¿cierto? Como les digo y como van a ver, si bien es un proceso técnico y metódico, no es difícil, o sea, es más de ir paso a paso, ¿cierto? Para hacerlo, digamos, de manera técnica. Entonces, listo, acá tenemos esta planta, tengo unas fotos, por lo menos acá tengo fotos más cercanas de las hojas, ¿cierto? Entonces, lo primero es identificar la posición y la composición de las hojas, ¿cierto? Entonces yo miro la planta y digo, venga, la miramos bien. Entonces yo por acá aumento y digo, ah, jue madre, mire, por acá tiene las yemas axilares, ¿cierto? Yemas donde hay como una especie de prefoliaciones en este momento, porque ahí hay una yemita. Y después de la yema sale el palito, que técnicamente se conoce como peciolo, y después del peciolo solo hay una lámina. Solo hay una lámina, ¿sí? Que uno normalmente llama esto la hoja, pero realmente la hoja es todo, ¿no? Entonces uno dice, ah, jue madre, está la yema y después de la yema solo hay una lámina y un palito, entonces esto quiere decir que es una hoja simple, ¿cierto? Si después de la yema yo veo que está el palito y luego este palito se divide y sale otros palitos y salen varias láminas, entonces uno estaría hablando de una hoja compuesta, ¿sí? Es como para hacerlo como más práctico, lo voy a hablar en estos términos. Entonces en este caso tengo una hoja simple, ¿cierto? Listo, ya sabemos cuál es la composición de la hoja simple. Ahora vamos a ver si la hoja es opuesta o alterna, ¿cierto? Que es lo otro que queremos saber, la posición de la hoja. ¿Cómo sabemos si una hoja es alterna o opuesta? Las hojas opuestas son las que tienen los palitos, por decirlo así, viéndose las caras. O sea, salen en el mismo punto, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. O uno hacia el norte y otro hacia el sur, como lo quieran ver, ¿cierto? Pero entonces salen en el mismo punto
¿sí? En diferentes direcciones, pero salen desde el mismo punto. Ahí estaríamos hablando de una hoja opuesta, ¿sí? Porque se miran de manera opuesta a las hojas, ¿cierto? Si el palito acá solamente hubiese uno y este no estuviera acá al frente como está, por lo menos este, y este no estuviera acá al frente, sino que saliera más arriba, es decir, esta estuviera sola acá y la otra sale acá más arriba y la otra acá más arriba, ahí estaríamos hablando de una hoja alterna, ¿cierto? Porque se van alternando las hojas al salir de la rama. En este caso, no son alternas, son opuestas porque salen del mismo punto en diferentes direcciones, pero salen desde el mismo punto. En este caso estaríamos hablando de una hoja opuesta, ¿cierto? Entonces sabemos que tenemos una planta, que es un árbol, con hojas simples opuestas, ¿cierto? Esto también podría ser una hoja verticilada, lo que se conoce como verticilada. Es decir, que no solo salen dos hojas desde el mismo punto, sino que salen 3 o hasta 4. Es decir, sale una en dirección norte, otra en dirección sur, otra en dirección este y otra en dirección oeste. Puede ser. En este caso no, es una hoja simple opuesta simplemente. Podríamos mirar que es decusada, que se conoce como decusada, que si nosotros nos paramos acá, digamos, y miramos la hoja, ejemplo que fuera una mata pequeña y la miramos desde arriba, nosotros de pie, de arriba hacia abajo, vamos a ver que forman como cruces, forma de cruz. Vemos que este par de hojas salen como en esta dirección este-oeste y vemos que las demás arriba salen en dirección norte y sur, es decir, se van intercalando formando como una especie de cruz. Cuando las miramos desde arriba aparece una cruz. Entonces sabemos que son simples opuestas decusadas. Listo. Y acá, digamos, podemos acercarnos más. Digamos, en campo yo verifiqué que no tiene presencia de estípulas. La estípula es como una estructura que acompaña a las hojas muchas veces, ¿sí? Y que puede tener diferentes ubicaciones. Puede ser interpeciolar, es decir, está acá en la mitad de los dos peciolos. Puede ser axilar, puede ser libre, puede ser intraaxilar. Puede ser ócrea, es decir, que recubre acá como la ramita. En este caso no se ve presencia de estípula, yo revisé en campo, no hay estípula por ningún lado, ni cicatriz, porque muchas veces las estípulas son caducas, es decir, se caen, entonces queda como una cicatriz, así como una especie como de pestañita, como una uñita, bueno, y no, como una ceja más bien, y no había cicatriz alguna de estípula, entonces podríamos decir que no tiene estípulas. Y tampoco tenía presencia de exudados, es decir, se cortó una hojita, se bajó una hojita y al cortar la hoja no presenta exudados. Entonces tendríamos una planta con hojas simples, opuestas, sin estípulas y sin exudados. Ya eso nos lleva a varias familias, ¿sí? Entonces si nosotros miramos una guía, como por lo menos la guía de Gentry, podríamos darnos cuenta que esto nos va a llevar a familias como puede ser Verbenaceae, como puede ser Lamiaceae, nos podrá llevar a familias como Bignoniaceae. Por ejemplo, nos va a llevar a otra familia que vendría a ser Melastomataceae, ¿cierto? Nos puede llevar a familias como Myrtaceae también. Y entonces ahí ya pasamos de lo básico, ya tenemos que ir más allá porque ya con lo básico podemos llegar a cierto grupo de familias, es decir, de todas las cientos de familias que hay, ya tenemos unas 10, 20 nada más en mente. Entonces ya pasando de cientos a una unidad de décimas o de decenas o incluso de unidades, porque muchas veces nos quedan reducidas las características a 5 familias, pues realmente ya acortamos muchísimo el trabajo. Entonces acá es donde tenemos que dar un paso más. Entonces, si ustedes van a ver por lo menos la guía de Gentry es la mejor guía que hay prácticamente para nuestras plantas neotropicales, pues en este grupito las que les dije, por lo menos Myrtaceae, entonces vamos a revisar en orden. Entonces Myrtaceae nos va a decir que presenta más o menos puntos o líneas translúcidas, ¿cierto? Digamos, estamos analizándolas solo foliarmente porque muchas veces nuestras plantas no las tenemos con flores y fruto, entonces nos toca simplemente con la parte vegetativa. Entonces si miramos esta planta nos vamos a dar cuenta que no tiene puntos a contraluz,
¿cierto? También nos va a decir Mirtase que por lo general puede presentar nerviación broquidódroma, es decir, un margen que recubre la hoja pero que no llega totalmente hasta el borde. Y acá vemos que no, entonces ya podríamos ir descartando de esta manera otras familias, ¿cierto? Entonces yo leo y reviso y me doy cuenta que hay una familia que es Melastomataceae y me va a decir que Melastomataceae presenta hojas por lo general simples opuestas, decusadas, sin estípula, sin exudado, con inflorescencias axilares o terminales, compuestas, acá como la podemos ver, y me va a decir que por lo general presenta una nerviación que es acródroma, ¿cierto? Entonces uno puede investigar qué es acródroma o ver la fotografía si uno mira que acródroma es este tipo como de nerviación que presenta acá, con venas paralelas, ¿cierto? Y que por lo general es basal, no siempre es basal, pero por lo general es basal y nosotros vemos que los nervios salen desde la base de manera basal. Entonces podríamos decir, sí, y uno compara y dice, jue madre, sí, sí cumple con las características. Yo creo que es una melastomataceae. Ahí es donde viene el siguiente paso. Uno compara ya con fotografías, por lo menos las que le muestra la guía, ¿cierto? Y uno dice, no, efectivamente es una melastomataceae, pero ¿cuál de todas? Porque por lo menos las melastomataceae son un grupo muy amplio, un grupo muy difícil que presenta muchísimos géneros. Entonces ahí ya tocaría revisar género por género, ¿cierto? Que es otro trabajo complejo, ¿cierto? Tirar como clave o guía. Entonces normalmente, cuando son grupos tan complejos como este, como las melastomataceae por lo menos, lo que uno puede hacer para simplificar el trabajo, como lo dije al inicio del video, que iba a hablar también de qué herramientas digitales puede utilizar uno para apoyarse en este tipo de estudios. Entonces uno para simplificar el trabajo puede utilizar herramientas como por lo menos GBIF. Puedo utilizar GBIF, ¿cierto? GBIF Colombia. Entonces venimos acá, escribimos GBIF Colombia, ¿cierto? O puedo utilizar también herramientas de herbario, ¿cierto? Pero vamos a ir por orden, listo. Entonces, esto en GBIF Colombia, ¿cierto? Entonces yo le doy acá en datos sobre y acá me sale animales, plantas, fungi, están casi todos los reinos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces yo quiero revisar plantas, estoy trabajando con plantas. Entonces acá me sale como unos filtros de búsqueda, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo, no, mira, por ubicación. Entonces yo quiero buscar acá en Colombia. Yo puedo colocar la coordenada o me puedo aproximar. Entonces yo sé que estoy trabajando acá. Yo, digamos, este estudio lo hice acá en Palestina, Caldas, cerca de Chinchiná, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo para dibujar. Entonces yo hago un cuadro acá y cojo toda la zona de Palestina, porque este estudio fue allá en Palestina, Caldas. Y él me está buscando los registros de plantas de allá de Palestina, Caldas, que se han publicado, ¿sí? O que la plataforma tiene en su base de datos, ¿cierto? Listo, entonces yo ya sé acá que es una planta de la familia Melastomataceae, ¿cierto? Entonces yo voy acá al final y yo puedo ver la familia Amarantaceae, yo tengo que buscar Melastomataceae, ¿cierto? Me di cuenta que lastimosamente para esta zona, lo quería mirar para este ejemplo, no han hecho muchos estudios realmente. Como pueden ver, no hay registro de Melastomataceae, listo. Yo puedo ampliarlo. Digo, no, pues vamos a mirar Chinchiná. Para Chinchiná más grande. A ver qué hay. Otra cosa que yo puedo hacer es descargar estos registros, ¿cierto? Yo puedo descargar estos registros y ahí puedo filtrar más fácil
por la familia, pero acá quiero mostrarlo como de manera manual, que yo acá, pues, digamos con GIVIF, teniendo exactamente la ubicación del municipio donde voy a estudiar, puedo buscar o acercarme a qué plantas hay allá. De hecho, puede ser una revisión preliminar para yo ir con una idea de qué planta me puedo encontrar. Melastomatase, mire, por acá empiezan a aparecer las melastomatases. Como vemos, acá entre las melastomatase me está diciendo que está el género Miconia en la zona, con la especie Miconia caudata. Entonces yo puedo ir anotando esos nombres. Yo digo, güey, madre, acá en la zona han encontrado esta melastomatase Miconia caudata. No se me haya escapado ninguna otra. Como les digo, estos datos los pueden descargar y se filtran. Yo lo quiero hacer así como más para agilizarles. Lleguemos hasta el final, ustedes verifiquen todas las que tengan. Mira, melastomatase, Chaetogastra longifolia, también la pueden anotar y la revisan, ¿cierto? Yo, digamos, mediante este filtro ya sé que en la zona está el género Miconia, ¿cierto? Es uno de los géneros que hay en la zona, ¿cierto? Como para ir resumiendo. Otra cosa que yo puedo hacer es mirar los herbarios, registros de herbario. Entonces yo puedo buscar acá herbario Universidad Distrital, ¿cierto? El herbario de la Universidad Distrital es uno de los mejores que tenemos acá en Colombia, que tiene colecciones virtuales de muestras de plantas, es de lo mejor. Entonces yo puedo buscar acá género Miconia, por ejemplo. O más bien, busquemos melastomatase para el municipio de Palestina. Palestina Caldas. Caldas, Palestina. Y vamos a ver si nos aparecen registros de herbario. Mira, acá no nos aparece hasta el momento. O sea, parece que no hay. Vamos a buscar Miconia. Aparece, pero para Palestina, Huila. Pero, sin embargo, como pueden ver, sí puede ser una herramienta fiable para buscar, digamos, muestras de herbario de qué hay en la zona, ¿cierto? Entonces, listo. Sabemos que está el género Miconia. Entonces, necesitamos leer las características del género Miconia. Lo podemos hacer en alguna guía virtual, lo podemos hacer buscando en internet, género Miconia, en guías de plantas. También podemos buscar guías de plantas para la zona, guías de plantas de Caldas, etc. Y listo. Entonces, yo me pongo a leer el género Miconia y me dice que el género Miconia presenta hojas grandes, ¿sí? Digamos, esto yo ya lo sé, pero si ustedes lo van a revisar, él va a decir que por lo general presenta hojas grandes, más o menos con textura coriácea. Va a decir que presenta inflorescencias por lo general terminales, compuestas, ¿sí? Con fruticos en baya, con flores con pétalos de colores claros, que pueden ir desde blanco hasta ciertos colores claros, ¿cierto? Y que por lo general son pentámeras, es decir, que presentan 5 pétalos. Entonces, yo acá en la muestra que tengo, por eso es bueno tomar registro fotográfico detallado de las plantas, puedo ver que efectivamente es una inflorescencia terminal, compuesta, una especie de panícula, ¿cierto? Puedo ver que las hojas son grandes, que sí tienen con textura coriácea, entonces cumple con todas las características de Miconia. Puedo ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente la flor, al menos en esta foto se ve claro, tiene 5 pétalos, entonces es una flor pentámera, entonces efectivamente cumple hasta el momento con todas las características de una Miconia. Yo creo que puede ser Miconia. Entonces, ya como hicimos una revisión preliminar de las plantas que hay en la zona, sabemos que la que tengo puede ser Miconia y sabemos que en los registros de plantas que hay para la zona hay una especie de Miconia registrada que es Miconia caudata. Lo que procedemos a hacer es revisar muestras de herbario o buscar alguna guía donde se encuentre la descripción de Miconia caudata, ¿cierto? Vamos a hacer las dos cosas. Entonces, ya avanzamos de no tener nada, ya avanzamos a saber
a qué familia pertenece nuestra mata y a qué género pertenece nuestra mata. Entonces estamos casi seguros que esta es una melastomataceae del género Miconia, ¿cierto? Entonces, acá dentro de la muestra de herbario, incluso en el mismo herbario, podemos buscar el género Miconia, ¿cierto? Lo buscamos. Podemos ir acá también a esta página del Field Museum, que tiene dos versiones. Yo les voy a dejar estos links. Tiene la versión de fotografías y tiene la versión de muestras de herbario. Esto es brutal. Esta página es de las mejores. Entonces acá yo busco Miconia caudata, que es la que tengo reportada para la zona, y quiero confirmar si efectivamente la planta que yo tengo, que encontré, es esta. Entonces la comparo con muestras de herbario. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y con fotografías disponibles en la red, ¿cierto? Fotos no tiene esta base de datos, no hay fotos de Miconia caudata, pero vemos que sí tiene muestras de herbario de Miconia caudata. Y muchas veces estas muestras de herbario tienen las descripciones. Entonces, Miconia caudata, acá podemos ver la foto de Miconia caudata. Vemos hojas grandes, simples, opuestas, con nerviación acródroma, basal. Mire, tiene 3 nervios principales bien notorios. En realidad tiene 5, pero los 3 son como los más prominentes. Pero acá salen los otros 2, acá se ven mejor. Es decir, tiene 5 nervios. Entonces acá podemos revisar nuestra planta. Mira, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá en el envés se ve mejor para comparar con la muestra de herbario. 1, 2, 3, 4 y 5, ya cerca al borde, ¿cierto? Y esta tiene flores. Si nos acercamos a las flores, vamos a ver que la corola es de color claro y que los estambres, ¿sí? Es decir, los androceos, por decirlo así, son de un color rosado, como fucsia o rosado, ¿cierto? Y presentan esta característica. Y acá vemos que efectivamente nuestra planta tiene una corola de color claro. Acá hacen los botones florales, acá los podemos comparar. Los sépalos también están semifusionados y tienen también un color claro. Acá lo podemos ver también, color claro. Y los estambres son de este color rosado, así con esta curva, ¿cierto? Y acá lo podemos confirmar. Entonces, esta muestra de herbario nos dice que efectivamente sí es Miconia caudata. Es decir, la planta que tenemos es la planta que se encuentra en los registros para la zona, ¿cierto? Que muchas veces tenemos registros para la zona y miramos y no, nada que ver, la planta que tenemos es un nuevo registro, no la habían registrado antes. En este caso pareciera que sí. Acá podemos mirar nuevamente, ahí se ve el color claro de los estambres, se ve todas las características, mira, 3, 5 nervios principales, el ápice acuminado, como lo pueden ver, muy acuminado, el ápice de la hoja muy acuminado. Vamos a ver nuestra muestra. Mira, acá se puede ver el ápice súper acuminado. Mírenlo. Y miramos si hay alguna descripción. Árbol de hasta 8 metros, dominante en dosel con hojas y tallos ferrugineos, flores amarillas con estambres blanco-púrpura frecuentes. Esto fue en Medellín. Entonces, mira, tallos ferrugineos y hojas. Acá podemos ver efectivamente que nuestra planta tiene tallos y hojas ferrugineos. Ferrugineos es este color, así como de óxido, que presenta tanto por el envés de las hojas como en las ramitas. Acá se puede ver, mira, ferrugineo, sí, muy similar como al color de las bismia.
Y vemos que efectivamente el color de las flores también es igual al de la descripción. Entonces ya está casi que confirmado que nuestra planta es Miconia caudata. Entonces ahorita, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a buscar una guía botánica que nos ayude a confirmar si esto es así, ¿cierto? Listo, entonces vamos a buscar alguna guía de plantas que tengamos por acá. No sé, estas plantas, por lo general, esta miconia son común de zonas también montañosas, bosques húmedos, premontanos, también bosques tropicales. Yo creo que hay muchas guías que nos pueden servir. Podemos revisar flora en embalses. Podemos revisar flora en la miel. Podemos revisar. Me gusta mucho esta guía de plantas del Quindío y los Andes centrales, porque acá hay mucha información sobre los géneros y las especies. Entonces, como hay una descripción bien taxonómica detallada de las características de cada uno de los géneros, ¿cierto? Entonces, acá podemos ir buscando Miconia para ver si tenemos de pronto la descripción de Miconia caudata. También la podemos buscar en la red, ¿cierto? Acá también vamos a buscar en la página, vamos a buscar Miconia. Listo, acá tenemos Miconia crassinervia, Miconia decurrens. Queremos mirar si está Miconia caudata para mirar qué descripción nos dan. Miconia dolichorrincha, Miconia macrotis. Esto es lo bueno de estas guías por lo general tienen muchas especies. Esto también es muy bueno que las tengas. Miconia maitae. Por lo menos todas estas guías están disponibles en la red. Ustedes busquen guía ilustrada de flora. Guía ilustrada de flora y verás que PDF y verás que le van a aparecer muchas guías en la red. Miconia minutiflora, el miguito. Mire, esto tiene esta etimología. Miconia nervosa, Miconia nutans, Miconia tomentosa. Yo creo que no va a estar caudata porque parece que va en orden alfabético. Miconia trinervia. Acá no es su caudata, listo, pues vamos acá. Caudata, mira, 133. Vamos a mirar a qué nos llega. Listo. Llegamos a Miconia caudata. Miguito punta lanza. Sí, es que tiene mucho parecido con las bismia que le llaman punta lanza. Entonces, míralas. Y acá están las fotografías. Nomás con ver las fotografías acá en verde, ya nos damos cuenta que es la planta que nosotros tenemos. Ápice acuminado, 5 nervios, indumento ferrugineo en ramas y en estructuras foliares. Corola de color claro, blanca, estambres de color como rosado tirando a lila. Terminales, fusionadas. Podemos leer la descripción, entonces, acá me diría, Miconia, en honor a Francisco Micón, botánico y médico español, caudata, de latín cauda, cola por la forma del ápice de la hoja. Es decir, si es que como el ápice está acuminado o caudado, ¿sí? Por eso el epíteto es caudata. Entonces es muy bacano esta parte etimológica. Acá nos dice incluso los usos, nos dice que los usos de esta especie es utilizado para la elaboración de estacones y como leña, y los frutos son consumidos por la avifauna. O sea, es una especie de importancia ecológica, porque pues, brinda alimento a la fauna silvestre. Descripción: arbustos o pequeños árboles de 3 a 7 metros de altura. Incluso vimos antes en la muestra del barrio que había ese ejemplar que describían, tenía 8 metros de altura en Medellín. Pueden haber, o sea, esto es como el promedio. Acordémonos que la flora, las plantas ni tienen fronteras, ¿sí? Muchas veces por distribución, que muchas veces, o sea, perdón que me salga de contexto, pero pues es bueno aclararlo acá de una vez, que muchas veces dicen, no, es que no puede ser esa planta porque es que esa planta solamente está en Antioquia y usted la encontró en Santander. Bueno, pero es que de ciertos municipios de Antioquia a Santander no hay nada, o sea, lo separa el río Magdalena o lo separa, ¿sí? Por ejemplo, y las plantas no tienen fronteras, ¿cierto? Los animales tampoco tienen fronteras para dispersar la semilla, entonces, y
muchas veces las descripciones que tenemos no tenemos que sesgarnos a que no, solamente distribución y ecología, no, es que esto es solo nativo de México hasta Colombia y en Colombia solamente está en tales partes, no. No siempre es así. Si usted encuentra un árbol que tiene 9 metros, tiene 9 metros. Esto es como el promedio, ¿cierto? Es como bueno para tenerlo ahí presente. Hojas simples opuestas de margen entero y en vez con pubescencia café, en este caso ferruginea, con nervaduras principales que se extienden desde la base de la lámina hasta el ápice. Eso se llama nervación acródroma basal perfecta. Es decir, vamos a ver si acá tenemos una buena foto de la hoja. Había una que tenía el embés. Sí, bueno, por acá había una del embés. Se me perdió. Pero quiere decir que los nervios salen desde la base y van hasta el ápice, hasta la punta. Es decir, no se van quedando por el camino, o sea, no llegan solo hasta acá o hasta acá, sino que desde la base llegan hasta el final. Basal perfecta, ¿cierto? Hasta el ápice. Mire que las flores dispuestas en panículas terminales con 5 pétalos blancos, efectivamente como la foto que les mostré, 5 pétalos blancos, filamentos blancos y anteas moradas, es decir, tiene dos colores el androceo, ¿cierto? Frutos bayas verdes cuando están inmaduras y negras al madurar con numerosas semillas. Estas son las que se comen las aves y uno a veces también se las puede comer. Y acá vemos la distribución, es nativo de América tropical, se distribuye desde México hasta Colombia, en bosques húmedos tropicales y premontanos. Acá pues dice que digamos en el área de influencia donde ellos eran el estudio, por ser una especie pionera de rápido crecimiento es ideal para programas de restauración y recuperación de áreas degradadas. Muy importante tener en cuenta que esta especie también produce frutos para la avifauna, eso también es muy bueno y puede atraer fauna, pues para restauración brutal. Y listo, pues efectivamente esta planta es Miconia caudata, ¿cierto? Esta es la manera técnica, segura y fiable de nosotros identificar correctamente una planta. Entonces, yo acá le cambiaré el nombre. Sabría que mi SP1 es Miconia caudata. Y tengo este registro fotográfico detallado que me ayuda a soportar que es esta especie que yo hice una revisión detallada para poderla identificar hasta el nivel de especie, ¿cierto? Esto es la manera correcta de hacerlo, muchachos. Y por eso quiero hacer el curso, porque estamos cometiendo muchos errores hoy en día en esto. En la mayoría de estudios que no son como tan robustos, y donde no se tienen permisos de colecta, donde no se lleva herbario, donde no se contrata, digamos, el personal idóneo, muchas veces las plantas quedan mal identificadas. Entonces esta es la manera correcta. Y pues vamos a terminar este video. No voy a explicar la otra especie porque creo que ya la explicación fue muy completa. Más bien les voy a mostrar cómo puedo completar yo todos los datos de esta especie que necesito y los datos que desconozco y a partir de bases de datos de la red. Listo. Entonces yo abro un Excel y resulta que yo necesito saber cuál es la familia de esta especie, cuál es el género, cuál es la especie es decir, completo el nombre con el autor y todo, y cuál es el nombre común. La especie será el mismo nombre científico. Bueno, dejémoslo como especie, dejémoslo como nombre científico, más bien, y nombre común. Entonces, listo. Yo sé que es Miconia caudata, pero no estoy totalmente seguro del nombre de la especie ni del nombre completo. Entonces, hay algunas bases de datos donde nosotros podemos buscar cuáles son los nombres de esta especie que yo desconocí hasta el momento. No conocía Miconia caudata, primera vez que la conozco. Entonces, quiero saber muy bien cuál es su información nomenclatural, ¿cierto? Entonces, hay dos páginas que yo recomiendo, que son como lo mejor, o para mí actualmente son lo mejor. Trópicos siempre ha sido de lo más confiable, de lo mejor. Entonces yo recomiendo trópicos.org. Es una base de datos súper brutal, muy completa y se mantiene actualizando constantemente.
que trabaja con el sistema APG, creo que el 4 o el 5. Ahora revisamos. Esto es del Missouri Botanical Garden, esta base de datos. Y tenemos otra que es WFO, World Flora Online. Entonces WFO Plantas, podemos buscarla en Google. Y acá sale el primer link de WFO Plant List. Listo. Entonces acá voy a buscar Miconia caudata. Lo copio. Entonces, le damos acá. Podemos corroborar con las dos bases de datos. Entonces sabemos que es Miconia caudata. Trópicos tiene algo muy curioso, es que como la botánica no es estable, o sea, la botánica es una ciencia, ¿sí? Y como toda rama del conocimiento evoluciona, entonces siempre se están haciendo ajustes constantemente, se están haciendo nuevas investigaciones. Hoy en día con el tema genético se está trabajando bastante y se está encontrando información clave, ¿sí? Y pues que antes no teníamos, ¿cierto? Entonces hemos descubierto que por lo menos no existe Caparis acá, pues por lo menos en Colombia, o que no existe, ahorita últimamente salió un estudio que dice que no hay albicia, entonces todos esos géneros por lo menos que eran albicia pues están cambiando, entonces todo esto a partir de nuevos estudios, entonces esto hace que digamos una base de datos como Trópicos tenga diferentes nombres y acá aparecen las referencias de en qué estudios está basado estos nombres. Acá sale que los que tienen doble asterisco son nombres invalidados, es decir, que ya no son válidos actualmente. Un asterisco ilegítimo, la verdad no recuerdo muy bien qué significa. Y este, que es el signo de exclamación hacia abajo, es el nombre legítimo, el que está actualmente aceptado. Entonces, yo escojo este, que es el que tiene el signo que me dice que es el nombre legítimo, que es el más actual o el que actualmente está aprobado, por decirlo así, ¿cierto? Lo bueno que tiene Trópicos. Y entonces Trópicos me está diciendo que el nombre científico de la planta total es Miconia caudata Bonpland VC. Y si este es otro autor que hizo como la revisión de Bonpland, que fue el primero que describió como esta planta, ¿cierto? Como el autor de la planta. Entonces este sería mi nombre científico. La especie sería el género más el epíteto, Miconia caudata, ¿cierto? O simplemente caudata. Bueno, realmente especie sería Miconia caudata. Si no fuera epíteto, sí sería solo caudata. Género, sabríamos que es Miconia. Acá Trópicos no lo dice, mire, Trópico me está diciendo orden Myrtales, familia Melastomataceae, género Miconia. Ruiz y Pal me está diciendo cuáles son los autores. Jus, Ruiz y Pal. A mí solamente me sirve saber el nombre. Entonces, familia Melastomataceae. Me está diciendo Trópicos. Tengo toda la información completa que necesito saber y estas páginas son muy buenas cuando necesitamos llenar las bases de datos de la GDB, que nos piden toda esta información bien específica. Melastomataceae. Nombre común. Como yo no conocía esta planta, la primera vez que la conozco, yo no sé cuál es el nombre común, ¿cierto? Y acá voy a hablar, perdón si me extiendo, de otro error que cometen muchas veces los profesionales o las personas técnicos, etcétera, que hacen estos estudios, y es guiarse por el nombre común que les da el vaquiano o el auxiliar de campo cuando están haciendo el trabajo pues allá en el terreno, ¿cierto? Es un error brutal que se comete. Esto lo escribimos con cursiva. Los nombres científicos se escriben con letra cursiva, excepto el autor no. Entonces la manera correcta de escribirlo sería género y el epíteto en cursiva y el autor normal. Pero no sabemos cuál es el nombre común, ¿cierto? Está listo, bueno. Acá ya nos da la información, bueno. Acá para terminar de mirar, acá nos dice cuál es la distribución, dónde se ha reportado, bueno, etc. Vamos a comparar con WFO Plant. Él me está diciendo que hace el grupo de las angiospermas, orden Myrtales, familia Melastomataceae, género Miconia y la especie caudata, Miconia caudata. Miconia caudata, Bonpland VC. Ahí está, Bon. Perfecto, es el mismo. Pues está bien. ¿Cuál es la manera errónea que muchas veces
que lo he visto de muchos colegas y que es un error grande. Es que a mí me dijeron que esto era nigüito. Yo no conocía la especie y a mí me dio pereza ponerme a hacer todo el proceso que les expliqué en este video, ponerme a revisar guías, ponerme a revisar muestras de herbario, ponerme a revisar bases de datos. Entonces me dijeron que era nigüito. Entonces por acá hay una página de la Nacional que se llama Nombres Comunes de las Plantas de Colombia. Entonces me dijeron que era nigüito, entonces yo acá escribo nigüito. Vamos a ver cuál es el nigüito. Nigüito. Resulta que nigüitos, mire, acá nomás nigüito le dicen a 33 especies acá en Colombia. Y eso sin hablar de nigüito blanco, nigüito negro, nigüito rojo, nigüito tostado, todo lo que inventa la gente en la zona rural, ¿cierto? Entonces, nigüitos son 33. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Por pereza y todo, dicen, el primero. Nigüito el primero, salió Teisans. Yo lo haré con mi cuenta de Teisans. Buscan una foto y buscan mi cuenta de Teisans. Y acá ni siquiera aparecen las fotos como son realmente. Hay muchas fotos que en Google sube la gente como Myconium teisans, pero no son Myconium teisans. Entonces miran esta foto y dicen, ah, sí, sí tiene nervios, sí son opuestas, sí son las flores como blanquitas. No, yo creo que ese es Myconium teisans. Y listo. Y lo hacen así. Y entonces acá en vez de ser, en vez de haber dejado esta especie correctamente como Myconium caudata, la dejan como Myconium teisans, que es la primera que les muestra. Digamos que este no les convenció, dicen, no, pero es que está distinto. Entonces bajan a Myconium minutiflora. Y así hasta que encuentran el que más se les parezca, pero realmente no hay una certeza de que sea. Entonces yo siento que la manera correcta de usar esta plataforma debería ser no a partir del nombre común yo colocarle el nombre científico a la planta, sino más bien, si yo desconozco cuál es el nombre común para esa zona, para yo no ponerme a bautizarla y a inventarme cosas, más bien busco qué hay en la red, ¿cierto? Entonces yo esta planta no la conocía, el auxiliar de campo que me acompañó no la conocía, entonces no sabía cómo le llamaban, yo tampoco. Yo sé que estoy en Caldas y yo sé que es Myconium caudata, es un nombre científico, ya lo corroboramos, técnicamente ese es. Entonces yo voy acá a nombre científico y coloco Myconium caudata. Listo. Resulta que en Antioquia del Cauca le llaman lanzo, cacho venado en el Cauca, cenizo en el Tolima, chilco en el Huila, morochillo en el Huila, mortiño en Cauca, panocho le llaman en Caldas, ¿cierto? Sabanero lo llaman en el Huila, suazo, tuchín, tuno, nigüito le llaman en Risaralda, que también es muy cerca ya a Caldas, podría ser puntelanzo en Antioquia, tuno blanco, San Camulo, por acá en el valle lo he escuchado que lo llaman San Camulo, San Camula. Listo. Yo para hacer eso me guío, dijo, bueno, no me convenció ninguno de estos nombres. Acá el de Pacalda le llaman Panocho, pero no me gustó. Entonces, yo veo que hay una guía en la red en la que le llaman Nigüito Punta de Lanza. Entonces, yo puedo dejar este Nigüito o Punta de Lanza. Y ese es mi nombre común de la planta. Y esta es la manera correcta, digamos, la que nosotros podemos identificar una planta en oficina, ¿sí? Cuando nos traemos la muestra o cuando nos traemos un registro fotográfico detallado, y pues para poder dar con un ID certero y preciso, que es una labor muy importante porque cada una de nuestras plantas en Colombia tiene categorías de amenaza. Y si nosotros identificamos mal una planta, puede que estemos tomando decisiones, ¿sí?, sobre el manejo que se le va a dar a esos árboles, ¿sí?, sin saber realmente o sea, de qué árboles estamos hablando. Pueden ser árboles muy amenazados, pueden ser árboles muy escasos que estén en riesgo de desaparición y yo los esté confundiendo con otro que no está en peligro y por error los puedo hasta extinguir, ¿cierto? Entonces, esta labor es muy importante y la verdad el video salió más largo de lo que esperaba. Realmente este tema, como digo, no es difícil, pero sí es muy metódico, entonces quería explicarle la otra especie, quería que identificáramos la otra, pero pues el tiempo no da, tampoco quiero que se duerman acá.
Entonces, si quieren y les gusta el video, pues me pueden dejar en los comentarios y hacemos una segunda parte explicando esta especie y les muestro otras bases de datos en las cuales también se puede consultar registros de plantas y, y bases de datos de herbario, ¿vale? Muchísimas gracias, eso fue todo, espero les sirva.